Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Buenos días, estimados estudiantes. Estamos en la semana 37, día 2 de Aprendo en Casa. La actividad que vamos a trabajar el día de hoy, tenemos la actividad Los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Y nuestra meta, elaborar una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 a partir del diálogo reflexivo con tu familia. El área que vamos a trabajar es comunicación. Muy bien, estimado estudiante, ahora, ¿qué espero que logres al desarrollar esta actividad? Aquí tenemos los criterios. Criterio 1. Planificar el desarrollo del diálogo. Que tú vas a realizar el diálogo con tus familiares. Seguir las indicaciones para organizar el diálogo. Luego, respetar la estructura del diálogo cuando lo realices. Expresar tus ideas con claridad. Luego también escuchar con atención, muy importante. Emplear una buena pronunciación y entonación. Opinar a partir de la información que escuches. Mirar a tu interlocutor cuando le hables y darte cuenta cuando quiere hablar para cederle la palabra. Eso cuando realices el diálogo con el familiar que vas a realizar el intercambio de la comunicación. Muy bien, ahora, estimado estudiante, vamos a empezar. Para lograr nuestra meta es importante reflexionar sobre lo que hemos aprendido en el 2020. Por ello, debido a que el diálogo es un medio eficaz para reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos, lo utilizaremos para lograr nuestra meta. Recordarás que anteriormente hemos realizado actividades centradas en el diálogo, es decir, en el intercambio de ideas u opiniones con otras personas. Eso significa tener una actitud de escucha. Cabe resaltar que para que nuestro diálogo sea efectivo, lo mejor es planificarlo. Las siguientes preguntas te ayudarán a hacerlo. Respóndelas en tu cuaderno. Muy bien, ahora estas preguntas vas a responder en tu cuaderno. ¿Para qué dialogarás? ¿Con quiénes dialogarás? ¿Qué fuentes confiables utilizarás? ¿Qué harás con el resultado de tu diálogo? Muy bien, estas preguntas vas a responder y luego vas a enviar para tu evidencia a tu maestro o maestra. Ahora continuamos. Para responder estas interrogantes, debes pensar que el propósito de esta actividad es motivar el diálogo en las personas, probablemente algunos de tus familiares, que te han acompañado en todo este tiempo de aprendizaje. Además, debes recordar el lugar donde está registrado todo lo que has aprendido en el 2020 e identificar aquellos aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos de este año 2020. Para dialogar con tus familiares, es importante que te organices porque en estas 37 semanas de Aprendo en Casa, has realizado muchas experiencias de aprendizaje. Sin embargo, hay algunas de ellas que posiblemente llegaron a ti y se quedaron para siempre en tu vida diaria. Mira el siguiente cuadro. Entonces aquí se refiere, hemos tratado muchas actividades en todo este tiempo, pero me imagino que hay actividades que a ti te impactaron, que tú has aprendido muy bien, entonces que se te quedaron en la cabeza, que tú lo aprendiste.
Muy bien, ahora estas niñas y estos niños al revisar su portafolio se dieron cuenta de lo siguiente. Muy bien, a ver, aquí vamos a ver. Cuando usé mi cuaderno de experiencias, tuve que observar con detenimiento y esperar los cambios de mi planta para anotar mis ideas ordenadamente. Allí comprendí lo importante que es la paciencia para todo lo que uno se propone en la vida. Muy bien, ¿te acuerdas de ese experimento que realizaste? Me imagino que sí. En mi casa, ahora todas y todos respetamos nuestro espacio personal y lo tenemos muy en cuenta cuando salimos. Así han sido más fácil sobrellevar el distanciamiento social. ¿Te acuerdas también de que hemos hecho esa actividad que se debe respetar el espacio personal? Claro que sí, en tu cuaderno debe estar anotado, estimado estudiante. La vez que escribí anécdotas, tuve la oportunidad de saber más sobre mi familia y de compartir con mis familiares sus historias. Fue muy divertido. Después puse mucha atención a mi manera de escribir, porque ellos las iban a leer. Por suerte, mi profesora me orientó para hacerlo bien. Muy bien, estimado estudiante. Yo he dado lectura tu evidencia que tú me mandaste sobre tu anécdota y sobre tu anécdota familiar también. Yo sé que eso también te acuerdas lo que tú escribiste. El plan de vida saludable no solo fue útil para comer sano, ahora hacemos ejercicios en familia y eso me gusta mucho y me hace sentir bien. Muy bien, entonces cada estudiante, a ver, tiene en mente una actividad específica porque a él o a ella esa actividad lo ha marcado. Quiere decir que se acuerda muy bien esa actividad. Quiere decir que es un aprendizaje significativo de esa actividad. Para organizar cómo desarrollarás el diálogo con un familiar sobre aquellos aprendizajes que contribuyeron a enfrentar los retos familiares, realiza las siguientes indicaciones para llenar en tu cuaderno el cuadro de organización de ideas que está debajo. Muy bien, aquí tenemos, a ver, ten en la mano los 4 retos más grandes que enfrentaste con tu familia el 2020 y escríbelos en la primera columna del cuadro de organización de ideas. Retos más grandes del 2020. Muy bien, entonces acá se te indica que tú debes escribir los 4 retos más grandes de este año 2020. A ver, ¿cuáles han sido tus retos? Revisa tu portafolio o tu cuaderno e identifica aquellas actividades que fueron muy significativas para ti, porque contribuyeron a afrontar esos retos de 2020 que asumieron en tu casa. Pregúntate, ¿qué aprendizajes obtuve con esta actividad que hayan contribuido a enfrentar este reto? Selecciona 2 como mínimo para cada reto y escríbelos en la segunda columna del cuadro de organización de ideas. Aprendizajes seleccionados. Muy bien. Y tenemos, completa la tercera columna del cuadro de organización de ideas. 3. Explicación de cómo contribuyeron los aprendizajes a afrontar esos retos. Aquí tenemos el cuadro de organización de ideas. El 1 son retos más grandes del 2020. A ver, ¿cuántos retos se te pide? 1, 2, 3, 4 retos debes escribir. Los retos más grandes que has realizado, a ver, durante todo este año 2020. Y en esta columna, la lista de aprendizajes seleccionados. ¿Qué aprendizaje, a ver, qué aprendizaje han sido significativo para ti? ¿Qué aprendizaje te acuerdas? Así como los estudiantes nos han indicado, a ver, ¿te acuerdas de lo que hemos dado lectura de los estudiantes? A ver, uno de los alimentos saludables, otro,
A ver, cada uno de ellos nos indicaba los aprendizajes de ellos. Ahora tú, estimado estudiante, aquí escribe tus aprendizajes. Y en esta parte, en la columna 3, a ver, la explicación de cómo contribuyeron los aprendizajes a afrontar esos retos. Y en la cuarta, opinión de tu familiar sobre el aprendizaje elegido. Muy bien, a ver, aquí un ejemplo. Los retos más grandes de 2020, la cuarentena, porque todos hemos estado aislados, nos hemos mantenido en casa. Eso ha sido el reto más grande. A ver, y la explicación de cómo contribuyeron los aprendizajes a afrontar esos retos, controlar mis emociones. Realizamos una actividad, ¿te acuerdas? Sobre el semáforo, entonces, que uno tenía que controlar sus emociones, porque a veces, como mucho tiempo has estado con tus hermanitos, con tus familiares, de repente hubo momentos en que tú te peleaste con tus hermanitos, pero con esa actividad de controlar tus emociones, entonces ya no hubo más discusiones entre familiares. Y también aquí otro reto, a ver, un ejemplo, realizar las actividades desde casa. Esto ha sido un reto para cada estudiante de todo, a ver, de todo el Perú y de todo el mundo, porque nadie estaba preparado realizar virtualmente la actividad y luego enviar a su maestro. Entonces, de alguna manera, han pasado muchas dificultades, pero han sabido cada uno de ustedes, a ver, han sabido afrontar y luego, con el pasar del tiempo, ya han mandado sus evidencias muy responsablemente. Aquí, a ver, la explicación cómo contribuyeron los aprendizajes a afrontar esos retos, realizar mi actividad y enviarlo. Muy bien, entonces, eso es un ejemplo nada más. Tú debes llenarlo en estas columnas correspondientes. Cuando realices el diálogo con tu familiar, responde la cuarta columna del cuadro de organización de ideas. Opinión de tu familiar sobre el aprendizaje elegido. Ten en cuenta los siguientes pasos para dialogar. A ver, saluda y explícale a tu familiar cuál es la meta de esta actividad de aprendizaje y que le compartirás las actividades que elegiste. Menciónale la primera actividad. Si quieres, muéstrale la evidencia que tienes en tu cuaderno o portafolio. Explícale cómo piensas que contribuyó esa actividad a afrontar los retos de tu familia en el 2020. Pregúntale, ¿tú crees que es así? ¿Por qué piensas eso? Anota en la cuarta columna del cuadro las respuestas de tu familiar. Coméntale si estás de acuerdo con su manera de pensar y explícale por qué. Permite que responda si lo desea. Realiza el mismo procedimiento con las siguientes actividades que anotaste en el cuadro. Muy bien, entonces la cuarta columna, vas a llenarlo después de hacer estas preguntas, después de realizar el diálogo con tu familiar. ¿Ya estás lista o listo para dialogar con tu familiar? Recuerda, más fácil de afrontar. Ahora, al hablar, expresa las ideas con claridad. Apóyate con el cuadro que estás completando. Emplea una buena pronunciación y entonación. Habla mirando a tu interlocutor. Significa que vas a hablar mirando a la persona que tú estás comunicando. Quiere decir con el familiar que tú estás conversando. Observa a tu interlocutor cuando quiera hablar y cédele la palabra. Eso es al hablar. Ahora al escuchar, escucha con atención. Recuerda o anota la información que te llama más la atención. Opina a partir de la información que has escuchado.
Ten en cuenta, estimado estudiante, que tú participarás de este diálogo reflexivo con tu familiar para obtener al final una lista de los aprendizajes que ayudaron a enfrentar los retos del año 2020. Al reflexionar sobre cómo te fue con esta actividad, a ver, autoevalúo el diálogo que sostuve con mi familiar. Aquí tenemos los criterios, vas a poner sí o no de acuerdo a lo que tú has cumplido. Planifiqué mi diálogo. Si has planificado, pondrás sí, una en la parte donde dice sí. Seguí las indicaciones para organizar mi diálogo. También pones una X. Respeté la estructura del diálogo cuando lo realicé. Expresé mis ideas con claridad, escuché con atención, empleé una buena pronunciación y entonación, miré a mi interlocutor cuando le hablé, me di cuenta cuando quiso hablar y le cedí la palabra. Muy bien, también pone sí. Opiné a partir de la información que escuché. Si todo lo has cumplido, muy bien, quiere decir que lo estás realizando correctamente la actividad del día de hoy, el diálogo con el familiar y todo ello. Ahora, estimado estudiante, con tu familia. Antes de conversar con tu familia, observa la lista de cotejo que has marcado. Revisa la escritura de tu lista de aprendizaje que contribuyeron a afrontar los retos de tu familia y responde la siguiente interrogante. A ver, ¿qué mejoraste en tu comunicación oral y escritura durante el 2020? Luego conversa con tu familiar sobre qué le pareció el diálogo que sostuvieron y léele tu lista final de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 y permite que él mismo lo lea. Pregúntale, después de haber participado de estas experiencias de Aprendo en Casa, ¿se nota que he mejorado en mi comunicación oral y escrita? ¿Por qué piensas eso? Luego coméntale en qué has mejorado en tu manera de comunicarte en forma oral y escrita y lleguen a un acuerdo. Muy bien, ahora reflexionemos. Muy importante esta parte, estimado estudiante. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se nos hizo fácil o difícil al afrontar los desafíos de este año? Vas a poner tu respuesta allí. ¿Cómo los enfrentamos? ¿Qué habrá favorecido a que logremos desarrollar nuestras experiencias de aprendizaje este año? ¿Qué te pareció más interesante e importante al enfrentar estos desafíos? Muy bien, estimados estudiantes, yo sé que a cada uno de ustedes, a el aporte de la persona que está contigo, del familiar, ha sido muy importante este año porque ha sido el soporte, el apoyo, la ayuda para que tú puedas comprender algunas actividades y enviarlos a tu maestro o maestra. Muy bien, estimado estudiante, llegamos a la parte final y espero tu evidencia en la tarde y muy buenos días.